Hola, buen día. Mi nombre es Lady Paola Espiti Rodríguez. Soy estudiante de la Escuela de Administración de Empresas. Pertenezco al grupo de álgebra de trigonometría y geometría analítica, número 301-301-5. El día de hoy veremos la solución a un ejercicio de trigonometría y su comprobación en GeoGebra. Entonces vamos a dirigirnos al ejercicio, es este. Entonces, acá contamos con el ejercicio número 21, que dice: se desea hallar el ancho de la casa de 4 metros de altura ubicada contigua a una torre de 12 metros de altura, como se observa en la figura. ¿Cuál es el ancho de la casa si el punto P se ubica a 4.5 metros de altura? Bueno, entonces acá tenemos la gráfica. Sabemos que el alto de, el ancho de la casa es de 4 metros. El ancho de la casa es de 4 metros. El punto P está ubicado a 4.5 metros de la casa. Y lo que nos están pidiendo es saber o conocer la distancia de este punto X. También tenemos que el alto de la torre es de 12 metros. Entonces, en este caso, la primera gráfica que tenemos, ya ubicando nuestros puntos, son los 12 metros correspondientes a la torre, los 4 metros correspondientes al ancho de la casa y el punto P ubicado a 4.5 metros. Y el punto X o la distancia X que necesitamos hallar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar este primer ángulo, que es el que corresponde al que se forma en el punto P. Este ángulo alfa, tenemos dos datos, tenemos el cateto opuesto, que corresponde a los 4 metros, y el cateto adyacente, que corresponde a los 4.5 metros. Entonces, la función que nos permite desarrollar este ángulo, conocer este ángulo, es la función de tangente. Entonces, tenemos tangente del del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto 4, cateto adyacente 4.5. Entonces, en este caso, nos da un total, una tangente de 0.88. Entonces, ¿cómo sabemos que es verdad? Simplemente tomamos la calculadora y dividimos 4 entre 4.5. Entonces, acá tenemos un resultado de 0.88. Pero, como necesitamos la medición en grados de este ángulo, lo que hacemos es hacer una función contraria a la tangente, que es la arcotangente. ¿Cómo sacamos la arcotangente? Tomamos nuestra calculadora y vamos a sacar tangente a la menos 1. Entonces, tangente a la menos 1 de 0.88 nos da 41,34. Dicho esto, entonces ya tenemos calculado este ángulo que corresponde tanto a la distancia entre la casa y el punto P como la distancia de la torre al punto P, o sea, para el triángulo que se forma entre la torre y el punto P y el triángulo que se forma entre la casa y el punto P. Bueno, como ya conocemos este ángulo,
Ya sabemos que el ángulo alfa es de 41.34 grados y también conocemos la altura de la torre, que es de 12 metros. Ahora nos dicen, necesitamos saber cuál es la totalidad de esta distancia x. Entonces, ¿cuál es la función que nos sirve en este caso? En este caso también trabajamos con la función de tangente. Entonces estamos hablando que la tangente en este caso del ángulo de 4.34 grados es igual a 12, que es la altura de la torre, sobre x, que es la distancia o el espacio que aún no conocemos. En este caso, entonces, para despejar x, en este caso es la incógnita que todavía no conocemos, entonces lo que hacemos es pasar esta tangente a dividir para poder despejar x. Entonces tenemos finalmente x, que es igual a 13,64 metros. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a dividir 12 en la tangente de 41,34. Entonces volvemos a la calculadora. 12 dividido sobre tangente de 41,64. Perdón, 34. Y así tenemos un total de x igual a 13,64 metros. Esa es el total o la distancia de x. Pero, como nosotros ya tenemos una parte de esa distancia, este no sería el total real, sino sería de 9 metros, perdón, 9,14 metros. ¿Por qué? Nosotros ya conocíamos una distancia anterior, que era de 4.5 metros, que era la que correspondía de la casa, la distancia de la casa al punto P. Entonces, como ya teníamos ese 4.5, lo que hacemos es que al total de 13.64 que ya teníamos desde este punto, le restamos 4.5 de lo que ya conocíamos, de las distancias que ya conocíamos, y nos queda un total de 9.14 metros. Entonces decimos que x es igual a 9,14 metros, lo que quiere decir que el ancho de la casa es de 9,14 metros. O sea, este x que inicialmente nos pedían acá, entonces es de 9,14 metros. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer para graficar esto en GeoGebra? Nuestro primer punto queda en el número 12, correspondiente a la altura de la torre. Vamos al punto 0 por acá. Y 14.70, algo así por este lado. Y aquí completamos nuestro primer triángulo. Nuestro segundo triángulo iría más o menos desde este punto, más o menos por acá, hacia acá, a nuestro punto P, y aquí quedaría
nuestro gráfico correspondiente al ejercicio. Bien, entonces, ¿cómo sabemos que nuestro ejercicio quedó bien realizado? Entonces, primero tenemos que ir a GeoGebra a comprobar nuestro primer ejercicio de tangente, que es este. Tangente de alfa igual a tangente de alfa igual a 4 sobre 4.5. Entonces, ¿cómo lo vamos a ingresar acá? Entonces vamos primero, hacemos la entrada de tangente. Entonces, tangente de x es igual a 4 sobre 4.5. Entonces tenemos que esto es igual a x, y aquí queda ya comprobada nuestra primera función de tangente. La segunda que tenemos que comprobar es esta opción, nuestra siguiente solución a la tangente, que sería esta: x igual a 12 sobre tangente de 41.34 grados. Entonces ingresamos, en este caso es x igual a 12 sobre la tangente de 41.34 grados. Y este ya es el total y el comprobante de que efectivamente el ejercicio nos quedó bien. Eso es todo. Entonces, así se soluciona este problema trigonométrico.